Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Llegó la hora, señores. Se acabó la fiesta. Hoy es jueves 30 de octubre de 2014, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en la próxima hora. Como les decíamos, al comenzar se acabó la fiesta. Las emisiones monetarias en los Estados Unidos llegaron a su término. La Fed cumple su palabra y prácticamente elimina la compra masiva de documentos que suponían una emisión de 80.000 millones de dólares mensuales. Si acaso, quedarán operaciones de 10.000 millones de dólares por mes. La Fed considera que los Estados Unidos tienen una economía que ya no necesita muletas, que es capaz de bastarse por sí misma. Y entonces para la emisión monetaria. Hoy el mundo está conmovido. Los oyentes de la hora de la verdad sabían esto desde hace varias semanas. Alberto Bernal, nuestro comentarista y asesor en estas materias, desde los Estados Unidos nos había anticipado la noticia. Era no previsible, estaba ya resuelto. Y hoy el mundo está conmocionado. Se pierden 70.000 millones de dólares mensuales. Es decir, en un año 840.000 millones de dólares dejarán de salir a la circulación en la masa monetaria del mundo. ¿Qué va a pasar? Por lo pronto, lo hemos anticipado, paran los capitales golondrinas. Esos capitales golondrinas se movían al impulso de la gigantesca emisión que hacía la Fed. Puede ser que tarde un tiempo porque el pantano que contiene toda esa emisión monetaria que se hizo en el último tiempo, ahí sigue vigente. Pero en muy corto tiempo pararán los capitales golondrinas. Pregunta, ¿a cómo se va a poner el dólar en Colombia? Pregunta, ¿cómo van a ser las cifras de la inversión de portafolio en Colombia? Pregunta, ¿cómo se van a comportar los mercados accionarios en Colombia? Todo nos llega tarde, hasta la muerte. La hora de la verdad lo estaba diciendo desde hace días, ahora es noticia en todas partes. El bochornoso incidente del presidente de la Corte defendiendo a su hijo contraventor contra un operativo perfectamente normal de la policía. Ahí nuestra posición está clarísima. Estamos con la policía. Estamos con los policías. Ellos son la autoridad y hay que respetarla. Y el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia le debe respeto a la Policía Nacional cuando en cumplimiento de sus deberes desarrolla los operativos que tiene que desarrollar. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia le tiene que explicar a los colombianos por qué le entrega a su hijo un carro blindado oficial para que salga a pasear con su novia o con su amiguita o quien quiera que sea. Eso es un peculado. Eso no se hace. Eso no se hace. Esos carros oficiales siempre tienen que estar al mando del conductor oficial y cuando es el caso de un escolta responsable. No es para que el niño salga de fiesta y de juerga con una muchacha por las calles de Bogotá. El presidente de la Corte dice, mi hijo no estaba desarrollando actos obscenos. Curiosamente ese lugar lo están utilizando las parejitas que no se quieren ir a un motel para tener el motel entre el carro. Eso existe en muchas partes. En Buenos Aires hay un sitio que se llama Villa Cariño
y ve uno las colas de los carros que están ahí, que no se ve ni el conductor ni el acompañante. Eso es conocido, eso es sabido, pero esa es una contravención al régimen disciplinario, al régimen policivo que tiene esta ciudad, y eso hay que cumplirlo. Y ese joven tenía que someterse a los dictados de la policía y tenía que respetarlos. ¡Qué dolor ver al presidente de la Corte defendiendo a su hijo contra la policía y atacando a la policía porque está cumpliendo con su deber! Ha debido llegar a imponerle disciplina a ese muchacho que se le habría robado un vehículo oficial. Él dice que se lo entregó. Perdón, es un peculador el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto es de una gravedad extraordinaria. Aquí tenemos que respetar a la autoridad y tenemos que respetar a la Policía Nacional. Hay puja por la presidencia del Consejo Gremial. Ahí están peleando todos, pero el presidente de la República pelea porque sea Bruce McMaster, es decir, su empleado, presidente de la ANDI, el que sea presidente del Consejo Gremial. Una de las tácticas del señor Santos es tomarse los gremios, por las buenas o por las malas, para que no tenga críticos, para que no tengan voces independientes que le digan al país la verdad y que sostengan las pretensiones y los puntos de vista de los gremios, que son la organización fundamental en un sistema económico liberal para defender distintos puntos de vista sobre la economía y sobre la marcha de la sociedad colombiana. Los industriales, los comerciantes, los agricultores, los banqueros, todos se tienen que manifestar, pero libremente, independientemente del gobierno. Santos lo que quiere es un empleado suyo y por eso el candidato de Santos es el señor Bruce McMaster, que está haciendo el triste papel de empleado de Santos en la industria colombiana a la que Santos está liquidando, está acabando. El Procurador General de la Nación intervendrá con un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Bogotá en el caso de Arias Cabrales. En buena hora, hay luz en la poterna y guardián en la heredad. La sentencia contra Arias Cabrales es una infamia de ese señor Luis Fernando Ramírez y de sus compañeros, que condenaron por omisión a un general de las condiciones de Arias Cabrales. Y por ahí van a condenar a todos los generales colombianos. Claro, siempre habrá manera de decir ex post, que hubo omisiones. Es que hubo un ataque guerrillero. ¿Por qué no estaban ahí las tropas? Por omisión del mando. Pero es que tenía las tropas en otra parte. No, pero es que debían estar en el sitio en que se cumplió la masacre, en que se hizo el atentado, en que se mataron estos soldados. Ah, bueno, con esa argumentación de estos expertos, Luis Fernando Ramírez debe ser un experto en estrategia militar. Desde Clausewitz no había una persona parecida. Y eso es lo que está pasando en Colombia. A la justicia hay que revisarla y revisarla a fondo. Ahora tenemos la noticia de que el POT puede revivir, el POT del señor Petro puede revivir por una decisión del Consejo de Estado, que no ha tenido tiempo para resolver una suspensión provisional que está decretada por un magistrado. Y el Consejo de Estado no puede resolver el problema de Petro. ¡Qué vergüenza para la nación el sistema de justicia que tiene! ¡Qué vergüenza! Y los primeros preocupados por esto tienen que ser los muchos magistrados honorables que nos quedan, pero que no se saben defender de los que no son honorables. El fuero militar causa revuelo. Ahí aparece un tipo de la ONU, de esos mamertos de la ONU, un señor Howland, diciendo que si Colombia aprueba la justicia penal militar, se estaría saliendo de los ordenamientos de la ONU y estaría creando un problema que condenaría a Colombia al ostracismo. No sea farsante. Y a los Estados Unidos ya lo sacaron de la órbita de la ONU, y a todos los países europeos que tienen justicia penal militar. No venga aquí pues con espejitos como el otro sujeto de la ONU, el señor Fabricio, que creen que quieren mandar aquí en un país subdesarrollado de idiotas, donde los únicos inteligentes son los delegados de la ONU.
La justicia penal militar es absolutamente indispensable por su especialidad, por la necesidad de su independencia, porque los militares sean juzgados con rigor, con todo rigor, pero con justicia, por personas que conozcan del oficio, que sepan de lo que se trata, que sepan que es un combate, que es un desplazamiento, que es el pasar horas y días y semanas entre una selva buscando al enemigo, o lanzarse a rapel desde un helicóptero para enfrentarlo. Eso es lo que se necesita, gente conocedora de la materia que juzgue rigurosamente los actos de nuestros militares, pero con justicia y con respeto. Caos en Medellín por las lluvias. Hay en Bogotá también unas situaciones muy difíciles. En este momento el aeropuerto del Dorado está cerrado por neblina, una neblina densa que impide las operaciones, y con eso queda cerrada toda la operación aérea en el país. Y debíamos estar, si le creyéramos al IDEAM, en tiempo de fenómeno del Niño, es decir, en sequía. Buena esa. Mañana es Halloween. Mañana volveremos a hablar del Halloween, pero hay que prepararlo como una jornada de amor hacia los niños. Esto es muy lindo, nos dicen que es que eso viene de los países nórdicos y que no tiene nada que ver con nosotros, pero llegó. El mundo es uno solo y esta es una fiesta infantil. Reciba a los niños con amor, déles un dulce, pero déles una palabra de cariño y una palabra de afecto. Y a los niños que se porten bien y que reciban muchas golosinas y sobre todo muchas palabras cariñosas el día de mañana. Reforma política, las listas cerradas desde el 2018. Es que no han debido terminar nunca. Lo del voto preferente se lo inventaron unos tipos que se habían fumado no sabemos qué clase de cigarrillo, porque eso destruye la política, acaba con los partidos, es el nacimiento de unas formas particulares de clientelismo al interior del partido mismo para que el ciudadano resuelva el problema. No. El problema lo resuelve el partido. Y por una democracia interna, la que sea, le dice a la gente: aquí está mi lista, en este orden, estos son mis candidatos, y se acabó. Como hizo el Centro Democrático, que dio ejemplo de democracia a todos los demás partidos políticos en las elecciones pasadas. Los contratos de Felipe Jaramillo con el Ministerio de Defensa. El Centro Democrático ha dejado una constancia sobre el particular. ¿Y cuándo va a salir el presidente Santos a explicarle a la nación por qué su íntimo amigo, uno de los dos amigos que tiene, el otro es el dueño de la revista Semana, que sabemos muy bien por qué la revista Semana tiene los columnistas que tiene y hace las cosas que hace y ataca al ejército como lo ataca? Recordemos al coronel Mejía Gutiérrez, que fue destrozado en vida por la revista Semana, es decir, la del amigo del presidente Santos, es decir, por Juan Manuel Santos. Pues bien, ya que el presidente Santos está en plan de decir tantos discursos, ¿por qué no nos echa uno sobre los contratos de Felipe Jaramillo con el Ministerio de Defensa? Y sobre el crecimiento vertiginoso de las operaciones de las firmas de él, desde el día en que Juan Manuel Santos entró al Ministerio de Defensa. Señores, si ha habido aquí un carrusel de la contratación en Colombia, ha sido en el Ministerio de Defensa, entre Felipe Jaramillo y Juanpa. Eso sí que hay que investigarlo. Paloma Valencia, el Centro Democrático, han hecho unas denuncias públicas que son escalofriantes. Estamos hablando, que se sepa, y para empezar, de $500 billion de pesos. Oigan la cifra, 500.000 millones de pesos contratados por el Ministerio de Defensa con el señor Felipe Jaramillo en condiciones de desigualdad. Y en condiciones tales que le ha costado la carrera a ilustres generales de la República que se han opuesto a ese tipo de contrataciones porque han exigido el cumplimiento de las condiciones contractuales y las garantías que deben tener los contratos y el cumplimiento de contratos tenazmente incumplidos por el señor Felipe Jaramillo. Pero como es el amigo de Santos,
todo vale. Y eso le ha costado la carrera a ilustres defensores de la patria. Este es un escándalo sin precedentes si aquí hubiera democracia y si tuviéramos otros medios de comunicación que nos acompañaran en una tarea que es objetiva. ¿Les gustan las actuaciones del señor Felipe Jaramillo? Si no les gustan, protestan. Si se queden callados es porque les gusta y entonces ya sabemos dónde están y cómo son. La ONU recomienda a los Estados Unidos levantar embargo a Cuba. Es prácticamente una recomendación de cajón de todos los años. Rusia le exige a Francia que le cumpla la compraventa del buque de guerra. Recuerden que Francia le había construido un buque de guerra muy poderoso a Rusia y por presión internacional congeló la entrega a la vista del problemita que hay en Ucrania. Ese buque es para ponerlo en el Mar Negro y desde ahí patrullar esas aguas y crearle más problemas a la paz mundial. Francia entonces congeló el tiempo de la entrega y Rusia le dice, tengo un contrato, me lo cumple. ¿Qué va a hacer Francia? Al parecer, disminuye tasa de infección con ébola en Liberia, dice la Organización Mundial de la Salud. Hoy Cristina Londoño nos contará que hay más ébola en los Estados Unidos. Vamos a ver eso cómo es. Nuevos enfrentamientos con Boko Haram en Nigeria. ¿Y las niñas? ¿Qué pasa con esas niñas? Y a propósito de las niñas que fueron secuestradas por Boko Haram para convertirlas en esclavitas sexuales, lo dicen muy eufemísticamente, para que se casen con guerrilleros, no, para convertirlas en esclavas sexuales de esa guerrilla. A propósito de eso, preguntémonos, ¿y qué pasa con las niñas nuestras secuestradas por las FARC, por los romañas y los pachochinos y los losadas y los santriches y los parises y los Márquez que están en La Habana? ¿Qué pasa con esas niñas? España, camino de la catástrofe. Y camino de la catástrofe por donde más duele y por donde es más peligroso, el camino de la corrupción. Los españoles han sido bastante ligeros en ese tema de la contratación y suelen contratar a dedo. Y allá las licitaciones públicas no han pegado mucho, pero ahora se destapó la olla podrida. Y el peligro es que España caiga en manos de una demagogia idiota como la del grupo político Podemos. Carlos Alberto Montaner nos lo contará en los minutos que tiene con la hora de la verdad. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, 1793, fueron condenados a muerte los girondinos. ¿Quiénes eran ellos? Aquí daremos una lección política de una trascendencia infinita. El destino de los que quieren ser tibios en medio de una revolución y que están rodeados por los viejos reaccionarios que quieren el statu quo y por los revolucionarios a ultranza, los jacobinos y los cordeleros o franciscanos del momento, y en la mitad los girondinos. ¿Qué les sucedió? Fueron demasiado lejos. Condenaron a muerte al rey Luis XVI, contra toda lógica y contra su propio parecer. Fueron débiles. A ellos también les llegó la hora de la guillotina. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Pues no soy una experta en este cantante, ni mucho menos, pero bueno, también tengo mi corazoncito y mi parte romántica. Pero ahí la vamos convirtiendo, ahí la vamos convirtiendo. Ahí voy aprendiendo, sí. Uno aprende. Como uno aprende de las noticias de Colombia, un país que no se aburre definitivamente. El debate que hay en estos momentos en el Congreso de la República en Colombia sobre la justicia penal militar está al rojo vivo. Se aprobó ayer el segundo de 8 debates, el proyecto de reforma constitucional que fija ciertos lineamientos para la justicia penal militar que existe en la mayoría de los países del mundo. Usted lo decía ahora al inicio del programa. Y que tan peligrosa y despreciable le parece a muchos en Colombia y a muchas ONGs. Recordemos que la justicia penal militar es un código especial
que establece los delitos específicos que cometen los miembros de las fuerzas militares en razón de su uniforme y fija el procedimiento y los jueces para condenar esos delitos. Normalmente jueces especializados tienen que ser, porque el tema es muy especializado. Pero esto que aquí causa tanto debate y tanta animadversión no es único en el mundo, vuelvo a decirlo. Existe el Foro Penal Militar en muchos países. En Ecuador, voy a hacer un recuento rápido: Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Suiza. Como les digo, incluso Suiza, en donde la justicia penal militar juzga a los militares por delitos cometidos en servicio o fuera del servicio, pero en el marco de sus deberes militares. De modo que es curioso que algunos personajes como Todd Howland, nuevo representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y destacado jurista estadounidense, muestre tanta agresividad y sorpresa ante un tribunal especializado que en su país, en Estados Unidos, tiene una amplísima cobertura. Lo cierto es que el debate está servido y una vez más Colombia debe sortear los ataques de las ONGs y la izquierda, que por alguna razón no quiere esta justicia penal militar. ¿Por qué causa tanta desconfianza este sistema judicial si Colombia no está inventando nada aquí? Y si tan malo e inoportuno es esta justicia, ¿por qué lo tiene la mayoría de los países en el mundo? Pregunto. Claro, lo que es bueno en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, y lo que es obvio, Montserrat, lo que es obvio. Dígame cómo un juez que nunca ha cogido un fusil en la mano va a juzgar la conducta de un hombre que se está jugando la vida en la mitad de un combate, que pasa semanas metido en la selva sin tener contacto con el mundo y esperando la llegada de los enemigos, o lanzándose desde un helicóptero a rapel para enfrentar a unos enemigos que están abajo esperándolo con ametralladoras. Dígame cuando hay que hacer movimientos y movimientos estratégicos gravísimos, importantísimos, donde se juega la suerte de un batallón, de una brigada, de una división entera, de un ejército. Eso juzgado por un hombre que nunca ha entrado a un cuartel, que nunca se ha puesto firme, que nunca ha sabido lo que es el peligro de morir en combate, que nunca, no podrá saber jamás cómo se desplaza un grupo militar, ni por la selva, ni por el llano, ni en ninguna parte, cómo se enfrenta al enemigo. No, eso no puede ser. Eso sí, no puede ser. Fíjese, doctor Londoño, que el expresidente Álvaro Uribe, el senador ahora, él contaba, creo que fue ayer, contaba precisamente que reconocía que la Fiscalía se excedió en el ejercicio de sus atribuciones en el tema pues no de los falsos positivos, de cualquier muerte en general, ya que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía que por cada levantamiento de un cadáver aparecía la Fiscalía para hacer más transparente el tema. Sin embargo, dice el expresidente Álvaro Uribe que lo que hicieron por cada cadáver, hicieron un acto de cabeza de proceso. Uribe dijo que la idea era, como les contaba, garantizar la transparencia de la operación en el levantamiento del cadáver, y lo que hicieron fue suponer que toda baja contenía un delito, y dio una cifra que a mí me parece escalofriante. Habló de 13.000 integrantes de las Fuerzas Armadas que tienen procesos judiciales. 13.000. 13.000, así es. Esa cifra es la correcta. Y hay más de 2.500 en la cárcel. Los 13.000 ya están fuera de combate, porque están dedicados a esperar qué hace con ellos la Fiscalía. Pero el presidente tiene que recordar que esto fue la iniciativa de un ministro de Defensa suyo que traicionó a las fuerzas militares y que traicionó al país, asociado con un fiscal corrupto cuyo nombre es solamente un motivo de vergüenza para la nación. Con el señor Iguarán, el ministro de Defensa Camilo Ospina, firmaron un documento fatal para las fuerzas militares y para Colombia. Esa es la verdad, y la verdad hay que contarla siempre. Presidente Uribe sabe nuestra devoción por él, pero también sabe siempre que nos hemos opuesto o que hemos criticado vivamente ese documento de traición, pues que no fue el único documento en que o la única actuación en la que el señor Camilo Ospina traicionó al gobierno del presidente Uribe. Bueno, lo hizo, y entonces ahora es la Fiscalía, una Fiscalía sesgada, una Fiscalía izquierdista la que juzga a los militares. Los militares no están juzgados en Colombia por sus jueces, están juzgados por sus enemigos, La sentencia ahora contra el general Arias Cabrales lo demuestra.
Ese señor Luis Fernando Ramírez no es un juez, es un enemigo de las fuerzas militares. Solo quien obra como tal es capaz de dictar semejante sentencia bárbara, salvaje. Condenarlo por omisión, hágame el favor, por unos desaparecidos que no desaparecieron. La única que desapareció fue la guerrillera Irma Franco, a la que diga usted. Mire cómo lo resume este oyente en el chat. Me parece interesantísimo. Dice Mauro: molestan por el fuero militar, mientras la guerrilla no tiene fuero, ya que el fiscal, llamado a acusarlos, es su defensor. ¿No les parece, ¿no le parece un gran resumen? Qué penetrante observación. Ahí está todo, ahí está todo. Entonces imagínese ese fiscal, las instrucciones que le dará a sus fiscales y los fiscales que nombrará. Y esos son los que juzgan a nuestros militares, y estamos perdiendo la guerra porque derrotaron al ejército, no en el campo de batalla donde es invencible, sino en los escritorios de los fiscales y de los jueces que en mala hora dispusimos que fueran los competentes para juzgar a nuestros militares. Y ahí está pasando. Y eso que no hemos hablado de lo que está haciendo el Consejo de Estado, condenando a los militares a lo que se llama la obligación de retracto, es decir, para pagar de su bolsillo los daños que pueda causar el ejército en medio de una operación militar. Ahí sí acabaron con ellos. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 30 de octubre del año 14. Juanpa, son las 6:30 de la mañana. Juanpa aprovechará su improvisado periplo por Europa para trasladar a los narcoterroristas de las FARC y estructurar desde allí, Suecia o Noruega, un espectacular salto cualitativo al vacío en el proceso de entrega del país al narcoterrorismo, como lo señala el profesor Eduardo Mackenzie. Ya con Timochenko y sus secuaces en Cuba, pidiendo aislar al presidente Uribe, y con Santos en su estrategia querer sentarlo para darle la sensación al mundo, con un mensaje de paz, y así con un mensaje de paz, eludir con ello la discusión de las 68 capitulaciones de La Habana, propuestas por el Centro Democrático, en donde se exige claridad sobre el tema del desarme, borrando de tajo los artículos 217 y 218 de la Constitución, dejando por fuera las fuerzas militares y de policía, con el cese al fuego bilateral y con entrega de armas, eso sí, del ejército y de la policía, repitiendo la historia de lo vivido, la amarga historia de lo vivido en el gobierno de Belisario Betancur. Santos, en su estrategia, solo busca su propia gloria. Le quedan varios cabos sueltos. Las únicas voces independientes representadas en el expresidente Uribe, el valiente procurador Ordóñez y el exministro Fernando Londoño, a quienes han pretendido asesinar las FARC, sin olvidar la fracción más lúcida del Partido Conservador, que tampoco le jala al circo de paz. Esas negociaciones, doctor Londoño, tienen una parte ultra secreta y una parte visible que produce escalofrío. ¿Para dónde nos llevan? Doctor Uribe, señor procurador, doctor Londoño, salven lo que queda de esto. Eso es lo único que les pedimos. Hay que salvarlo todo. Colombia no puede aceptar estos pactos ultrasecretos para humillarla y entregarla en manos de estos salvajes. Eso no lo permitirá el país. Un salto, no al vacío, al socialismo del siglo XXI, para parecernos más a Venezuela y a Cuba, ese no lo dará esta patria, con toda seguridad. Ya hablaremos de ese tema ampliamente, William, porque es escalofriante lo que usted acaba de denunciar. Ténganlo presente. En diciembre se apresta el señor Santos, Juanpa, para llevarse el circo que tiene montado en La Habana para llevárselo a un país europeo. Bueno, eso ya lo veremos, y ya veremos si eso es tolerable y aceptable. Claro que Noruega y Suecia se prestan para cualquier cosa. Eso lo sabemos.